Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este día nuevo que tú nos has regalado de poder congregarnos como iglesia, Señor. En esta ocasión te pido que me ayudes, Señor, un hombre débil, a poder compartir lo que tú nos has regalado, que es tu palabra, Señor. Que pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, y vivirlas y poder glorificarte y conocerte cada día más a ti, al único Dios verdadero. Gracias te damos por mis hermanos que los has traído a este lugar para poder tener esta comunión y adorarte en comunidad, como un organismo vivo. Te damos gracias por Cristo que ha hecho todo esto posible en la cruz. Y te agradecemos y oramos en el nombre de Él. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, es uno de los versículos en el cual encontramos en el corazón del Evangelio. Porque aquí es donde Dios nos muestra, donde Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios como aquel Dios hombre que descendió, nuestro Señor Jesús, quien no cometió pecado, Dios hombre perfecto, caminando en esta tierra fue tratado como un vil pecador, recibiendo el pago por nuestros pecados, haciéndonos justos delante de Dios por medio de su vida justa. Y esto es una pequeña introducción, este texto nos va a llevar para que pudiéramos hablar en esta mañana sobre la justicia de Dios, que Dios es justo. Jesucristo ha sido para nosotros el justo por los injustos. Y quisiera seguir compartiendo, como me ha tocado en otras oportunidades, el privilegio de compartir su palabra, hablar sobre las perfecciones de Dios, sobre sus atributos. Y en esta ocasión la justicia de Dios nos habla que Él es un Dios justo, un Dios imparcial. Dios es justo, todo lo que hace Él es recto. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda su palabra y usted lo va a poder ver y lo va a encontrar a lo largo de toda su palabra porque Él es el quien lo define así, como un Dios de rectitud, un Dios de justicia. Y esto es una expresión natural que sale directamente de un Dios que es santo, 3 veces santo, que lo hemos visto. Él quien es infinitamente puro, esto quiere decir que Él al ser puro, al ser santo y sin mancha debe oponerse a todo pecado y debe juzgarlo y debe hacer justicia. Cuando leemos que Dios es recto o cuando leemos que Dios es justo, se nos está asegurando que todas sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su carácter santo, siempre. Y a veces encontramos algún término que pudiera decir que Dios va a hacer algo justo. Algunos pudieran pensar o algunos pudieran tener una mala interpretación que Dios en aquel momento va a actuar en forma justa o en aquel momento Dios va a hacer justicia. Y quizás pudiera dejar a esta mala interpretación que Dios en algún momento no pudiera actuar así. En algún momento quizás Dios pudiera dejar pasar alguna transgresión, o a Dios se le ha escapado algún pecado, o Dios se le ha escapado algún desliz de algún ser humano. Pero no es así. Es completamente imposible para Dios, quien es santo y que no tolera el pecado, no juzgar tal pecado. Él es un Dios justo e imparcial. Y eso es lo que va a hacer en todo este mundo, con todo este mundo. Pero quizás nuestra mente
Siempre repito esto, al hablar de los atributos de Dios, al hablar de la persona de Dios, no pudiera entender. Hoy hablamos en las reuniones pequeñas, en cada circunstancia que nos está pasando en nuestra vida, a veces no nos damos cuenta, a veces no sabemos, pero sabemos que Dios es soberano y Él está en control, pero nosotros con nuestras mentes finitas no podemos quizás captar en ese momento que Dios está presente, pero debemos creer en su palabra, en la suficiencia de su palabra, decir que creemos que Dios está allí en ese momento. En este momento también podemos entender que Dios es justo y no va a dejar pasar ningún pecado de nadie, absolutamente de nadie. Dios va a juzgar como juez justo que es. Por lo tanto, como Él es santo, Él también es justo. Directamente va a impartir justicia y al mismo tiempo va a dar una sentencia y al mismo tiempo esa sentencia tendrá una ira contra todo lo que no es recto, contra todo lo que es injusto. Y esto lo hace Dios mismo según el estándar de Él mismo. Lo hemos visto. Dios es santo y si te acercas a Él, santos debe ser. Dios es amor y da amor, pero también tienes que amarlo en primer lugar en todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, debes hacerlo si quieres estar en Él. Deuteronomio 32:4 dice que Dios es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y Él es justo, declara su palabra. Pero no es así de nosotros, mis hermanos. Nos encontramos en este mundo lleno de pecado. El pecado, el significado original del pecado es la palabra errar el blanco. Y esto quiere decir que pecamos y no acertamos. Cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que deberíamos hacer correcto. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar la ley de Dios. Porque 1 Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea que no solo que al pecar nosotros nos desviamos del blanco, sino que esa desviación es el quebrantamiento de la ley de Dios. El blanco vendría a ser la ley de Dios y nosotros al pecar nos desviamos de Dios y atentamos contra su persona y pecamos contra Él. Y merecemos una sentencia. Y Dios dará una sentencia justa al que ha hecho esto contra su persona. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Observe cómo comienza el Salmo. Dios es juez justo, por lo tanto, el impío realza su ira. El impío comete pecado y enciende su ira justa, porque su sentencia es culpable. Salmo 51:4, el salmista dice, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo, porque nadie en este mundo, porque nadie en toda la historia de la humanidad podrá decir delante de Dios que lo que Dios está haciendo es algo injusto. No podrá nadie hablar delante de Dios y decirle, o alguien que pueda detener su mano. Dios es justo, por lo tanto, Él es el verdadero juez que juzga y hace justicia. Dios no es aquel hombre con autoridad al cual tenemos aquí en la tierra
que en base a algunos hechos pueden tomar decisiones incorrectas y culpar al inocente. Dios no es aquel juez que puede corromperse y castigar al inocente y dejar libre al culpable. Dios no es aquella justicia humana que inclina su balanza hacia un lado y puede ser sobornada y ocultar la verdad a favor del malhechor. Dios no es así. Dios no es el mismo juez que promete la verdad, que la verdad prevalezca, pero después encubre al culpable. Dios no es así. Dios no es este juez al cual nosotros quizás conocemos en esta tierra que puede corromperse. Dios es el juez de jueces que juzgará con imparcialidad como nunca nadie antes vio. Un juez recto, justo e imparcial, porque no va a haber favoritismo delante de un Dios santo. Toda la humanidad tendrá que pasar delante del gran juez por todo lo que hicieron, porque Él es el dueño. Este juez tiene delante suyo los archivos de nuestras vidas, tienen los libros de todas las cosas que nosotros hicimos. Todo, exactamente todo está escrito allí, cada detalle. Imagínate que enfrente de Dios están todos tus pensamientos, aquellos que ni siquiera quieres nombrar porque te dan vergüenza. Todo está descubierto enfrente de un Dios santo. Tus acciones están frente a Él, están escritos en un libro. La forma en cual te expresas está allí escrito. También encontraremos lo bueno que tú has rechazado y lo malo que hemos dejado pasar. Lo malo que no rechazamos está enfrente de Él, delante del Dios santo y justos. Estos cargos están delante del Altísimo. Y Dios está allí como juez justo con un martillo para dar su veredicto y dar su sentencia a todos. Él va a hacer justicia, mi hermano. Él hará justicia porque Él es justo. Imagina esto, una pequeña ilustración. Tenemos nuestros hijos. Nuestros hijos desobedecieron, o nosotros cuando hemos desobedecido. Desobedecieron al mandato del Padre. Como desobedeciste, no vas a jugar a tal cosa, hoy vas a dedicarte a hacer esto, no vas a hacer. Una corrección para nuestros pequeños. ¿Qué pasa con alguien que comete un delito en esta tierra? Cometes un delito, vas a pagar por ese delito. Tal delito cometiste, tantos años de cárceles, servicio comunitario, etc. Usted me entiende el punto. Pero ¿qué pasa con un solo acto de injusticia contra un Dios santo? ¿Qué pasa contra un solo acto de injusticia contra alguien que ha transgredido una pizca de la ley de Dios? ¿Usted qué piensa? Bueno, te pondré la pulsera, dirá Dios. Estarás 3 meses en el infierno y luego pasarás a los cielos. ¿Usted piensa que será así? Porque el pecado es contra un Dios eterno, contra un Dios santo, infinitamente eterno. Entonces el castigo es infinito. Entonces el castigo es eterno. Entonces el castigo es el infierno. Por un solo acto de pecado iremos al infierno. ¿Tan grave es? Pues la Biblia nos enseña que Dios es santo y que así como cantábamos que hay un lugar celestial, dice la palabra que Él nos hará cuerpos nuevos y nos resucitará y iremos a la morada celestial y estaremos con Él y esa es nuestra esperanza y creemos en eso y diremos amén. Pero Dios dará cuerpos nuevos a toda la humanidad.
Dios dará cuerpos nuevos para la glorificación, que estén adelante de Dios, pero Dios dará cuerpos nuevos a aquellos que pecaron y no pasaron por la sangre del Cordero, para que vivan eternamente en el infierno, soportando la ira de este Dios santo. Dios dará y preparará esa condena y será terrible. Y esto es increíble, mi hermano. Salmo 56 dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Salmo 89, 14, la justicia y juicio son el cimiento de su trono. El mismo Salmo, capítulo 7 que leímos a unos instantes, pero del versículo 12, 13, que al principio decía Dios es juez y que está airado todos los días, pero en el versículo 12 dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada y tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace sus flechas saetas ardientes. Si el impío no se arrepiente, Dios hará justicia. Vendrá la justicia de Dios sobre toda carne y nadie va a poder escapar a un Dios justo. No va a haber nadie. No he encontrado en las Escrituras que Dios me diga, ha pasado por alto y que no va a juzgar tal pecado. No encontramos esto. No sería el Dios que la Biblia nos afirma. El mundo es un desastre, mi hermano, corrompido. Y quizás a los ojos nuestros puede parecer que los malos prosperan. ¿Cómo puede ser que estas personas estén prosperando con todo lo malo que ha hecho? En palabras del profeta Jeremías, capítulo 12, versículo 1, ¿por qué el camino de los malvados prospera? Entonces muchos quizás ven que esas personas malvadas prosperan y se ven tentados a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Cómo pudiera Él permitir que esto suceda? ¿Qué pasa con Dios? ¿No se preocupa? Esto es injusto, dirán esas personas. Mataron a tal persona, robaron a tal, violaron a tantos niños. Tal persona está sufriendo maltrato. ¿Dónde está la justicia terrenal? Pero ¿dónde está la justicia divina que debería actuar en base a estas personas que están haciendo estas injusticias? Entonces muchos se ven tentados a buscar justicia por mano propia, a buscar la venganza y castigar al malhechor por lo que le han hecho a ellos mismos. La pregunta que nos hacemos, ¿estos recibirán justicia por el daño que han hecho? ¿Alguna vez el malvado recibirá su castigo? La respuesta es un rotundo sí. La hora llegará para el pecador. Pero la pregunta es, ¿quién es el malvado? El malvado es el que peca contra Dios. Ese es el impío, el que hace impiedad. ¿Cuántos actos? 5, 6, el que violó, el que mató. No, el que erró a la ley de Dios. Todo. Pero yo no soy como estas personas, yo no estoy matando a nadie, yo realmente soy un hombre moralista, cumplo con las leyes de esta tierra, estoy allí. No soy tan malo, no soy como estas personas que acabaste de nombrar, no lo soy. Sí, a veces me equivoco, a veces digo alguna mentira de algún color, quizás blanca más que nada, son las mentiras más favoritas de la gente, las blancas. No tengo ninguna infracción en este mundo, no tengo antecedentes penales, no infrinjo la ley terrenal. Pero Dios es el juez de jueces, el juez de todo el universo.
pero sí infringes la ley de Dios. ¿Respondiste mal a alguien? ¿Te expresaste mal? ¿Le dijiste mal? ¿Insultaste? ¿No amaste al Señor con todo su corazón? ¿Con toda su alma? ¿Con toda tu mente? Bueno, me pudieras decir, bueno, yo no soy perfecto y exactamente por eso. Y es exactamente por eso, porque no eres perfecto. Y la justicia de Dios también te va a alcanzar. Porque el punto es que también nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Porque si Dios no pasaría una película, solamente una película de 5 minutos de nuestros pensamientos, sería un acto vergonzoso delante de Él. Entonces nosotros pudiéramos decir que somos declarados culpables delante de este Dios justo. Somos culpables, mis hermanos. Entonces la ira de Dios viene contra nosotros. La ira de Dios viene. ¿Cuántas? Mucha. Mucha ira viene. Romanos 2:5 dice, eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Entonces dices, vas acumulando y acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él está tensando su arco, Él está preparando sus flechas y Él está afilando su espada para aquellos que se rebelaron contra Él. ¿Usted pensará que este Dios va a dejar pasar cualquier transgresión? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Dios va a hacer justicia y téngalo por seguro que la Biblia dice que usted y yo estamos en esa lista. En los libros están nuestros cargos. Allí están los cargos de nosotros. Pero Dios en su gracia, en su amor, ha dado un regalo a la humanidad. Dios en su gracia y en su amor ha dado su amor, que es Jesucristo, y que Él de tal manera nos amó que se entregó para que Él pudiera pagar esa cuenta y esa deuda que nosotros teníamos. ¿Y sabe qué? Me encanta como lo dice Romanos, y he buscado una versión de las Escrituras que el cual pudiera decirlo con lo mejor posible para nuestro entendimiento, y he encontrado en la Nueva Traducción Viviente de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas hoy son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los iba a incluir a lo que llevaría a cabo en el tiempo presente cuando murió Cristo. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores Él hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús es el sacrificio tan grande que anunciamos, que creemos, que amamos, que es poderoso, que es tan sublime, que es un acto de amor, que enfrentó la justicia de Dios Padre por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y no solo los tuyos que están hoy aquí, sino los que has cometido, incluso los que vas a cometer, y no solo los tuyos, sino aquellos que estuvieron en el antiguo pacto y que murieron
murieron creyendo del Mesías que iba a venir, así como nosotros creemos en el Mesías que ya vino. Él cumplió su promesa. Por eso Pablo les dice a los romanos que nadie va a ser salvo por las obras de la ley, ya que ellas nos condenan y nos muestran nuestra propia pecaminosidad, pero al mismo tiempo esta ley nos apuntan a Cristo. Y Cristo es el que cumplió toda justicia en esta vida. Él amó al Padre perfectamente, Él fue un hombre sin pecado, obedeció en todo, y aunque fue tratado como un vil pecador, es de allí donde nosotros hoy tenemos este texto principal. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos nosotros hecho justicia de Dios en Él. Entonces, ¿Dios cómo trata al pecador? Lo trata de dos maneras. Hay dos maneras que va a tratar al pecador. O lo va a tratar con el pecado, o lo va a tratar en el Calvario, o lo va a tratar en el infierno. Pero cualquier pecado por los pecadores en el infierno eterno será pagado o será pagado en su totalidad cuando depositan su fe en la cruz de Cristo. La realidad de ambos medios de justicia demuestran que Dios es santo, justo y hace justicia. Dios va a seguir siendo justo, aunque Él ha justificado a pecadores, pero solamente porque Cristo murió por nosotros. Por eso hoy nosotros estamos aquí. Por eso hoy nosotros estamos aquí, porque creemos en el mensaje del Evangelio y decimos que Jesús es nuestra justicia. Él nos ha justificado, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y esta es la buena noticia para con nosotros. Por eso nosotros hoy adoramos al Cordero sin mancha, que se ha puesto en el lugar del culpable. Él ha sufrido este terror que estoy hablando, esta ira, la copa de la ira. Jesús la ha tomado toda, ha sido vertida sobre Él. Por eso hoy predicamos a Cristo y vivimos por Él. Y ponemos su nombre en alto, porque no hay nada más precioso que el nombre de Cristo. Somos polvo. Somos una vasija hecha de barro, pero que se pone dentro todo este tesoro que es Cristo. Hemos recibido un regalo sin merecerlo. Sin merecerlo hemos recibido la gracia de Dios. Algo que se nos dio, pero cuando se nos ha dado esta gracia, realmente no entendemos el valor. ¿Cuál tiene este verdadero regalo? Usted se dará cuenta, hoy es el Día del Padre y muchos hemos recibido algún regalo de parte de nuestra familia. Algún presente, en algún momento a usted le ha regalado a alguien, en su cumpleaños, en algún momento de su vida usted recibe algo. Pero realmente, en muchas ocasiones usted no sabe lo que le ha costado a la otra persona poder conseguir eso para regalárselo. ¿Cuán mayor es este regalo que se nos ha dado por parte de Dios, que es Cristo? ¿Cuánto estima tiene usted por Cristo? Por su gracia, por su amor. Cristo es lo más preciado que alguien pudiera tener. Y la Biblia es cristocéntrica. Él es el mensaje principal en toda la palabra. Cristo es el alfa y la omega. Él ha sido y es el pan de vida para con nosotros. Es la piedra principal del ángulo que cantábamos hoy. Este es Jesús. Es el príncipe de los pastores. Él es el primogénito entre los muertos. Él es nuestro buen pastor. Él es el santo de Dios. Él es Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Él es la luz del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él es el unigénito del Padre, Él es el Verbo, Él es nuestro Salvador y ahora también es nuestra justicia. Él es el justo por los injustos. Y ahora somos declarados justos porque creemos en Él. Y delante del Padre hay libros en blanco.
cuando depositamos nuestra fe en Él, porque es la justicia de Cristo. Somos declarados justos cuando creemos. Vivimos por fe y no por vista. Confiamos que Él va a hacer justicia. Dejamos las justicias en sus manos. No hacemos justicia por manos propias. Como hijos regenerados creemos que Él es el único que puede dar una retribución justa para cada cosa. Nosotros dejamos hoy, como hijos regenerados, dejamos la venganza al único que es perfecto y Él es el único que puede dar una venganza justa. Si usted está sufriendo injustamente, bueno, rogamos a Dios porque aquellos que practican tal injusticia, ¿para qué? Para que vengan al arrepentimiento. Así como otros han orado por usted y hoy está aquí escuchando el Evangelio, ha escuchado y se alegra y se goza en la verdad. En otros momentos han orado por usted. Bueno, así debemos orar por aquellos que practican hacia nosotros algún acto de injusticia. Porque tenemos fe y porque tenemos evidencia en su palabra. Y como decía nuestro hermano la semana anterior, Pablo, quien perseguía y mataba y torturaba y asesinaba, estaba predicando luego el Evangelio. Dios tiene poder para cambiar los corazones y dejamos a Él que le dé retribución como Él le plazca. Y como hijos de Dios que recibimos el perdón y que recibimos su gracia sin merecerla, dejaremos nuestra ira y dejaremos nuestra venganza al único Dios verdadero. Porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. No, nosotros no nos vamos a andar fijando a ver quién va a ser salvo o no. No es nuestro deber decir, mira cómo se comporta no creo que sea salvo. No es nosotros. No podemos decir nada porque nosotros somos iguales. No podemos decir nada. Pero hoy es un día de invitación a la salvación de Cristo. Arrepiéntete. Si escuchas este mensaje, arrepiéntete y Cristo será tu justicia. Él recibió el pago por tus pecados. Ven a Cristo, no dejes pasar más tiempo. Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blanco como la nieve, por la justicia de Cristo. En Cristo no hay más cargo de culpabilidad. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que Él anuló el actas con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Por eso le adoramos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, tratamos de conocerte un poco más, Señor, de este Dios tan grande que es revelado en tu palabra. Y